Mi nuera me empujó en la mesa de Navidad. Esa silla es de mi madre. Levántate de ahí. Caí al suelo delante de toda la familia, pero lo que ella no sabía es que esa misma noche yo cambiaría su vida para siempre. Cuando ella despertó a la mañana siguiente, 23 llamadas perdidas. El ruido de mi cuerpo golpeando el piso de mosaico fue lo único que se escuchó en esa sala. Ni la música navideña de fondo, ni las risas que segundos antes llenaban mi comedor. Solo el golpe seco de mis 68 años estrellándose contra el suelo que yo misma había elegido hace 40 años, cuando Héctor y yo construimos esta casa ladrillo por ladrillo. Valeria estaba de pie frente a mí con ese vestido rojo que le quedaba demasiado ajustado y los ojos encendidos de rabia. Su mano todavía extendida del empujón. Mi cadera ardía. Sentí el frío del piso atravesando mi falda beige, esa que me había puesto con tanto cuidado esa mañana porque quería verme bien para la cena de Navidad, para mi cena de Navidad en mi casa. Esa silla tiene el recuerdo de mi suegra, gritó Valeria señalando la silla vacía junto a la cabecera. No puedes sentarte ahí como si nada. Levántate. Si esta historia resuena contigo, suscríbete al canal para seguir viendo historias reales como esta que necesitan ser contadas. Todos me miraban. Mi hermano Ernesto con el tenedor a medio camino hacia la boca. Mi cuñada Beatriz con los ojos como platos. Mis sobrinos jóvenes grabando todo con sus celulares porque, claro, todo es contenido ahora. ¡Socorro! Mi hermana menor dejó caer la servilleta y se levantó de inmediato, pero fue la única. Lo peor no fue la caída, lo peor fue el silencio de mi hijo. Rodrigo estaba sentado 3 sillas más allá con la mirada clavada en su plato de bacalao. El bacalao que yo había preparado desde las 5 de la mañana, el que había sido el favorito de su padre, el que él pedía cada Navidad desde que tenía 8 años. «Mamá, no te pongas dramática», dijo sin quiera mirarme. Valeria no quiso. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. No fue mi cadera, aunque dolía horrores. Fue algo más profundo, algo que había estado agrietándose durante meses y que finalmente se dio en ese piso de mosaico verde que Héctor y yo habíamos instalado en 1987. Me llamo Carmela Suárez, viuda de Montoya. Tengo 68 años y esta casa de 3 pisos en Coyoacán, con su jardín de bugambilias y su cocina que huele a canela, es mía. La pagamos Héctor y yo vendiendo todo lo que teníamos. Él trabajó doble turno en la fábrica automotriz durante 15 años. Yo vendía tamales y postres de puerta en puerta. Cuando Rodrigo nació, yo cargaba al bebé en el rebozo mientras entregaba pedidos. Esta casa vale más de 8 millones de pesos ahora, según me dijo el valuador que Valeria trajo sin querer hace 2 meses. 8 millones que ella mira con ojos de tiburón cada vez que camina por estos pasillos que yo limpio, por estas paredes que yo pinto, por este jardín que yo riego cada tarde. Pero en ese momento, tirada en el suelo frente a 14 personas que supuestamente me querían, lo único que valía era mi dignidad. Y esa definitivamente no tenía precio. Socorro me ayudó a levantarme. Sus manos temblaban de rabia contenida. «Carmela, vámonos de aquí», me susurró. Pero yo negué con la cabeza. Esta era mi casa. Yo no me iba a ningún lado. Me sacudí la falda. Sentí como el dolor de la cadera se extendía por mi pierna, pero me mantuve derecha. Miré a Valeria directo a los ojos. Esos ojos color miel que mi hijo encontraba tan hermosos y que yo ahora veía tal como eran. Calculadores, fríos, hambrientos. «Tienes razón», le dije con una calma que no sabía que tenía. «Esta silla tiene recuerdos importantes». Valeria sonrió creyendo que había ganado. Pobrecita, no tenía idea. Es la silla donde Héctor se sentaba cada Navidad. Continué. Y mi voz no temblaba, donde él bendecía la mesa, donde él nos daba su discurso sobre la familia y la gratitud.
Pero Héctor está muerto, Valeria, hace 5 años. Y yo soy su esposa, la dueña de esta casa, la madre de ese hombre que no ha movido un dedo para defenderme. El silencio ahora era diferente, pesado, denso como el mole que se había enfriado en la mesa. Así que siéntate tú si quieres, le dije. Total, parece que ya decidiste apropiarte de todo lo demás. Vi cómo Rodrigo levantaba la cabeza, por fin vi la sorpresa en su cara, como si de pronto recordara que yo todavía existía, que no era solo un mueble más de esta casa que él y su esposa ya habían empezado a repartirse en su mente. Volví a mi lugar, no en la silla de Héctor, sino en mi propia silla, la que siempre había sido mía, junto a la ventana desde donde se ve el árbol de limón que planté, cuando Rodrigo hizo su primera comunión. Me senté con la espalda recta, aunque la cadera me gritaba, y seguí cenando. El resto de la noche pasó en una tensión espesa. Valeria no volvió a hablar. Rodrigo tampoco. Mis hermanos intentaban hacer conversación sobre el clima, sobre los sobrinos, sobre cualquier cosa que no fuera el elefante en la sala, que acababan de presenciar como mi nuera me había tirado al suelo, y mi hijo no había dicho nada. Pero yo sonreía porque mientras cortaba mi pedazo de pie y de nuez, mientras servía café de olla en las tazas de Talavera que heredé de mi madre, mientras escuchaba a medias las conversaciones nerviosas, mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en la carta que Héctor me había dejado antes de morir, la que guardaba en su estudio, en el cajón que nadie más sabía abrir porque tenía un seguro especial. Estaba pensando en todos los documentos que yo había firmado, en las escrituras, en los testamentos. Estaba pensando en el celular viejo de Héctor, que todavía funcionaba y que tenía mensajes que Rodrigo nunca había visto. Estaba pensando que Valeria había cometido un error enorme. Me había subestimado. Esta noche, después de que todos se fueron y la casa quedó en silencio, después de que Rodrigo y Valeria se encerraran en su habitación, sin siquiera preguntarme si estaba bien, yo no me fui a dormir. Me fui al estudio de Héctor y lo que encontré ahí cambió todo. Pero eso es lo que Valeria descubriría 3 días después, cuando despertara con 23 llamadas perdidas y su mundo perfecto hecho pedazos. Pero déjenme explicarles cómo llegamos a este punto. Porque nadie empuja a una suegra en la mesa de Navidad de la nada. Esto se cocinó a fuego lento, como los frijoles que Héctor tanto amaba durante 8 meses completos. Todo empezó el día del funeral de mi esposo. 5 años atrás, un martes gris de febrero, Héctor había muerto de un infarto mientras podaba las rosas del jardín. Cayó entre las flores que cuidaba cada domingo, con las manos todavía sucias de tierra. Encontrarlo así fue lo más duro que he vivido. 42 años de matrimonio terminados en un suspiro. El velorio fue largo, la iglesia llena. Héctor era querido en el barrio. Ayudaba a los vecinos, prestaba herramientas, siempre tenía un consejo o una mano tendida. Rodrigo lloraba abrazado a mí. Y yo, a pesar de mi dolor, sentí que al menos teníamos uno al otro. Valeria llegó al funeral con tacones altísimos y un vestido negro que parecía más apropiado para una fiesta que para un entierro. Llevaba 3 años casada con Rodrigo, pero ese día la vi diferente. Mientras yo recibía pésames, mientras abrazaba a la gente que lloraba la pérdida de mi Héctor, ella caminaba por la casa mirando, evaluando. La vi abrir cajones en la cocina. La vi tocar las cortinas de la sala como si calculara qué tan viejas estaban. La vi pararse frente al librero de caoba del estudio y pasar el dedo por el borde, revisando el polvo que no había, porque yo limpiaba esa casa como si fuera un templo. «Es una casa muy grande para una sola persona», me dijo esa noche después de que todos se fueran. Estábamos en la cocina,
Yo lavaba tazas con las manos temblorosas del llanto contenido. ¿No te da miedo quedarte aquí sola, suegrita? Suegrita, así me llamaba, con ese diminutivo que sonaba cariñoso, pero que tenía veneno debajo. Esta es mi casa, le respondí. Héctor y yo la construimos. Aquí crié a Rodrigo. Aquí están todos mis recuerdos. Ella sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Claro, claro, solo decía. Los primeros meses después de la muerte de Héctor fueron un infierno de soledad. La casa que siempre había estado llena de vida, ahora crujía con silencios. Preparaba café para dos por costumbre, y luego recordaba. Ponía la mesa para dos. Hablaba sola pensando que él me respondería desde el jardín. Rodrigo venía a visitarme los domingos, pero las visitas se fueron espaciando. Primero cada 2 semanas, luego una vez al mes, siempre con excusas, trabajo, compromisos, cansancio. Valeria nunca lo acompañaba. Tiene jaqueca, está con amigas, tiene pendientes. Pero yo sabía la verdad. Valeria no quería venir porque esta casa le recordaba que no era suya. Todavía no. El verdadero cambio llegó hace 8 meses. Rodrigo apareció un sábado por la tarde sin avisar. Traía ojeras y cara de preocupación. Se sentó conmigo en la sala, en el mismo sillón donde yo le leía cuentos cuando era niño. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, y el tono me erizó la piel. Valeria y yo hemos estado pensando. Esta casa es demasiado grande para ti. 3 pisos, el jardín, las escaleras. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te enfermas y no hay nadie aquí? Sentí como el corazón se me apretaba. Rodrigo, tengo 68 años, no 90. Estoy perfectamente bien. Lo sé, pero ¿qué te parecería si nos mudáramos contigo? Así no estás sola y nosotros te cuidamos. Además, podríamos ahorrar la renta del departamento. Es beneficio para todos. Debí decir que no. Debía escuchar esa voz en mi cabeza que me gritaba peligro, pero era mi hijo, mi único hijo. ¿Y la casa se sentía tan vacía sin Héctor? Está bien, dije, pero esta sigue siendo mi casa, mis reglas. Rodrigo me abrazó. Por supuesto, mamá, siempre será tu casa. Se mudaron una semana después y con ellos llegó el inicio de mi pesadilla. El primer día Valeria trajo a 2 decoradores solo para refrescar un poco el lugar. Suegrita, nada personal. Pero esto necesita modernizarse. Modernizarse significó que las cortinas de encaje que yo había bordado a mano desaparecieron. Las fotos de Héctor que tenía en la sala entristecen mucho el ambiente. Mejor las guardamos. El mantel de lino que usábamos en Navidad está muy gastado. Traje uno nuevo de Palacio de Hierro. Mi espacio se fue encogiendo. Primero perdí la sala, luego el comedor. El estudio de Héctor se convirtió en oficina de Rodrigo, aunque él nunca trabajaba ahí. Mi cuarto de costura, donde hacía los vestidos para los niños del barrio, se transformó en gimnasio con aparatos que Valeria nunca usaba. Es que esta casa necesita renovarse, suegrita. Ya parece museo. Hay que traerla al siglo XXI, me decía Valeria cada vez que yo protestaba. Y Rodrigo, mi hijo, mi niño, él solo asentía. Mamá, no seas anticuada. Un poco de cambio no hace daño, pero el cambio que más dolió llegó un martes por la tarde. Yo había salido a misa como cada martes. Cuando regresé, encontré a Valeria en mi habitación. Mi habitación. Estaba revisando mi joyero. «¿Qué haces?», pregunté desde la puerta. Ella se sobresaltó, pero recuperó la compostura rápido. «Ay, suegrita, me asustaste. Solo estaba admirando tus joyas. Tienes cosas muy bonitas». Cerró el joyero, pero yo vi el brillo en sus ojos, el mismo brillo que tenía cuando miraba la casa después del funeral de Héctor. Esa noche revisé mi joyero. Faltaba el collar de granates.
El collar que la mamá de Héctor me había regalado el día de mi boda. Granates antiguos engarzados en plata vieja con un broche que tenía grabadas nuestras iniciales. No era lo más caro que tenía, pero era lo más valioso. Era historia, era amor, era memoria. Busqué por toda la casa nada. 3 días después, Socorro me envió un screenshot de Instagram. Era Valeria en una cena elegante luciendo mi collar. El pie de foto decía Vintage Vibes, con joyas heredadas. Heredadas como si ya estuviera muerta, como si mi vida fuera solo un obstáculo entre ella y lo que quería. Confronté a Rodrigo esa misma tarde. Esperé a que llegara del trabajo. Lo intercepté en la entrada antes de que Valeria pudiera escucharnos. Tenía el teléfono en la mano con la foto de Instagram abierta. Rodrigo, necesito hablar contigo. Es sobre el collar de granates de tu abuela. Mi hijo ni siquiera me miró a los ojos. Se quitó la corbata cansado y suspiró como si yo fuera un problema más en su lista de pendientes del día. ¿Qué pasa ahora, mamá? Esas palabras. ¿Qué pasa ahora? Como si yo fuera la que causaba problemas. Como si pedir respeto en mi propia casa fuera una molestia. Le mostré la foto. Valeria está usando el collar que me dio tu abuela, el que desapareció de mi joyero hace 3 días. ¿Le diste permiso para tomarlo? Rodrigo miró la pantalla apenas un segundo. Ay, mamá, solo lo pidió prestado. Va a devolverlo. Prestado. Entró a mi habitación sin permiso. Tomó algo que no es suyo y lo está presumiendo en redes sociales como si fuera una herencia que ya le pertenece. Estás exagerando. Esas 2 palabras me golpearon más fuerte que el empujón que vendría meses después. Exagerando, yo, la que había criado a este hombre sola durante años, mientras Héctor hacía turnos dobles, la que vendía tamales a las 5 de la mañana para pagarle la universidad privada que él quería, la que se desvelaba surciendo su ropa porque no teníamos para comprar nueva. No estoy exagerando, Rodrigo. Ese collar tiene un valor sentimental que no puedes comprar en ninguna joyería. Tu abuela me lo dio con sus propias manos 2 horas antes de casarme con tu padre. Me dijo, cuídalo como cuidas tu matrimonio con amor y respeto. Y ahora tu esposa lo toma como si nada. Rodrigo se pasó la mano por el pelo, ese gesto que hacía desde niño cuando no quería enfrentar algo. Mamá, Valeria no sabía que era tan importante para ti. Además, ¿no crees que estás siendo un poco egoísta? Egoísta. La palabra quedó flotando entre nosotros como humo tóxico. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Mi propio hijo, el niño que amamanté durante 2 años porque no teníamos dinero para fórmula, me llamaba egoísta por querer conservar lo poco que me quedaba de su padre y su abuela. Egoísta, repetí, y mi voz sonaba hueca hasta para mí misma. Defender lo que es mío es egoísmo. Es solo un collar, mamá. No te mueres por prestarlo. Valeria lo va a cuidar. En ese momento, Valeria apareció en la escalera. Llevaba pants de marca y una blusa de seda que costaba más que mi pensión de 2 meses. Se había cortado el pelo. Ahora lo traía corto y moderno, muy diferente al estilo discreto que usaba cuando se casó con Rodrigo. ¿Pasa algo?, preguntó con esa voz dulce que usaba cuando había testigos. Carmela está molesta por el collar, dijo Rodrigo y noté como ya no me decía mamá delante de ella. Carmela, como si fuera una extraña. Valeria bajó las escaleras con calma, sonriendo. Ay, suegrita, lo siento mucho. No sabía que te molestaría. Lo vi en tu joyero cuando buscaba unas aspirinas en tu buró y me pareció tan hermoso. Pensé que no te importaría que lo usara una noche, ya sabes, para sentirme parte de la familia. Mentirosa. Las aspirinas estaban en el botiquín del baño, no en mi habitación, y mi joyero estaba en el tocador, no en el buró. Pero ella hilaba su mentira con la misma facilidad con que yo hilaba estambre.
y Rodrigo se la tragaba completa. «Por supuesto que te lo devuelvo», continuó. «Lo mandé a limpiar con un joyero en Polanco. Las piedras estaban opacas. Suegrita. Necesitaba una limpieza profesional». «Te va a encantar cómo quedó. Una limpieza profesional. Como si yo no hubiera cuidado ese collar durante 40 años. Como si mis manos fueran sucias o descuidadas». «¿Cuándo me lo devuelves?», pregunté directo. «En cuanto esté listo. 1 semana, máximo 2. Pasaron 2 semanas, luego 3, luego 1 mes. Cada vez que preguntaba, Valeria tenía una excusa diferente. «Ay, se me olvidó recogerlo. El joyero está de vacaciones». Hubo un problema con el seguro, pero ya casi. Al segundo mes dejé de preguntar porque entendí algo. Nunca me lo iba a devolver y Rodrigo nunca me lo iba a exigir. Una tarde Socorro vino a visitarme. Hacía tiempo que no platicábamos bien entre la mudanza de Valeria y Rodrigo y mi vergüenza de admitir que las cosas no estaban bien. Mi hermana se sentó conmigo en la cocina, la única habitación que Valeria todavía no había renovado, porque decía que cocinar no era lo suyo. «Carmela, ¿estás bien?», me preguntó Socorro mientras yo le servía café de olla. «Te veo más delgada, más callada». Y ahí, en mi propia cocina, rodeada del olor a canela que siempre me reconfortaba, me derrumbé. Le conté todo: el collar, los cambios en la casa, cómo Valeria entraba a mi cuarto sin permiso, cómo mis cosas iban desapareciendo poco a poco. Las fotos de Héctor guardadas para no entristecerme, mis manteles renovados, mis espacios modernizados. Socorro me tomó las manos. Tenía los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Esa mujer te está sacando de tu propia casa, Carmela, y Rodrigo la está dejando». «Es mi hijo», susurré. «No puedo pelear con mi hijo, pero él sí puede pelear contigo, ¿verdad? Él sí puede elegirla a ella sobre ti». No respondí, porque las dos sabíamos que era verdad. Esa noche, mientras Rodrigo y Valeria salían a cenar con amigos, entré a su habitación. No estoy orgullosa de haberlo hecho, pero necesitaba saber. Necesitaba confirmar lo que mi corazón ya sabía. Encontré mi collar en su joyero, entre pulseras de oro y aretes de diamantes que yo nunca había visto. El collar de granates de mi suegra junto a otras piezas que reconocí. Los aretes de perla de mi madre. El prendedor de jade que Héctor me regaló en nuestro aniversario número 20. Una pulsera de plata con turquesas que era de mi abuela. Valeria no había mandado a limpiar nada. Se había robado mi vida pieza por pieza y la había guardado en su joyero como trofeos de guerra. Tomé el collar, era mío. Pero cuando estaba a punto de salir, vi algo más. Una libreta abierta sobre su tocador con anotaciones. Casa Coyoacán, valuada en 8.2 millones. Vender y comprar depa en Santa Fe. Joyas antiguas. Aprox 750.000 si se venden por separado. Mi mano temblaba sosteniendo esa libreta. Ahí estaba todo. El inventario de mi vida. El plan para deshacerse de mí. Y lo peor era que apenas estaba descubriendo la punta del iceberg, porque lo que escucharía esa noche, 3 semanas antes de Navidad, me rompería el corazón de una forma que nunca imaginé posible. Guardé la libreta exactamente como la encontré. Tomé solo mi collar de granates y salí de esa habitación con el corazón latiéndome en los oídos. Sentía náuseas. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama apretando el collar entre mis manos, preguntándome cómo había llegado a este punto. Socorro regresó 3 días después con refuerzos. Trajo a don Esteban, nuestro vecino de toda la vida. Él vivía 2 casas más allá, en esa construcción de cantera rosa con balcones de hierro forjado. Había sido notario durante 40 años antes de jubilarse y había sido amigo cercano de Héctor. Los domingos se sentaban juntos a tomar cerveza y hablar de política, de fútbol, de la vida. Don Esteban tenía 72 años.
el pelo completamente blanco y unos ojos azules que no se perdían nada. Ese día llegó con un portafolio de piel gastado bajo el brazo y cara de preocupación. «Carmela», me dijo después de que Socorro le sirviera café. «Tu hermana me contó lo que está pasando y no me gusta nada». Estábamos sentados en la cocina, la puerta cerrada. Valeria había salido de compras y Rodrigo estaba en el trabajo. Por primera vez en semanas podía respirar tranquila en mi propia casa. «Don Esteban, no quiero causar problemas», empecé a decir, pero él levantó la mano. «Los problemas ya están aquí, hija. La pregunta es si vas a hacer algo o vas a dejar que te saquen de tu propia casa». Me quedé callada. Socorro me apretó la mano. Don Esteban abrió su portafolio y sacó unos papeles. «Héctor vino a verme 2 meses antes de morir. Actualizamos su testamento. ¿Sabías eso?». Negué con la cabeza. Héctor nunca me había mencionado nada. Él quería asegurarse de que tú estuvieras protegida. Esta casa está a tu nombre, Carmela. Solo a tu nombre. Héctor la puso así hace 10 años. También hay pólizas de seguro por 450.000 pesos, certificados de inversión por otros 320.000. Todo a tu nombre. Las lágrimas me quemaban los ojos. Mi Héctor, cuidándome incluso después de muerto. «Pero hay algo más», continuó don Esteban y su tono se volvió serio. «Hace 3 semanas tu nuera vino a verme. Sentí cómo se me helaba la sangre. Valeria fue a verte». «Sí». Me preguntó sobre procesos de herencia, sobre cómo funcionan los testamentos, sobre qué pasa cuando alguien mayor ya no puede cuidar sus propiedades. Me preguntó específicamente sobre asilos y tutelas legales. Socorro soltó una palabrota que haría sonrojar a un marinero. «Le dije que no podía darle esa información sin tu consentimiento», explicó don Esteban. Pero la conversación me dejó muy inquieto. «Esa muchacha está planeando algo, Carmela. Y no es nada bueno. Tiene una libreta». Solté de repente con valores. La casa, las joyas, todo está anotado. Don Esteban asintió como si eso confirmara sus sospechas. «Necesitas protegerte ahora, antes de que sea tarde. Pero es la esposa de mi hijo». Protesté, aunque mi voz sonaba débil hasta mí. «No puedo. Simplemente no puedes. ¿Qué?». «Defender lo que es tuyo. Lo que Héctor trabajó 40 años para darte. Carmela, escúchame bien. Esa mujer es una víbora. Y las víboras muerden». Socorro se inclinó hacia mí. «Hermana, te quiero. Y porque te quiero, voy a ser dura contigo. Estás siendo ingenua. Valeria te está usando. Y Rodrigo, perdóname que lo diga así, pero tu hijo es un cobarde que eligió a esa mujer sobre su propia madre». Quise defenderlo. Quise decir que Rodrigo solo estaba confundido, que ella lo manipulaba, que en el fondo seguía siendo mi niño. Pero las palabras no salieron porque en el fondo sabía que Socorro tenía razón. Esa tarde, después de que don Esteban y Socorro se fueran, me quedé sola en la cocina preparando la cena. Picaba cebolla para el arroz cuando escuché voces arriba. Valeria había regresado y estaba hablando por teléfono. Me acerqué al pie de las escaleras. «No para espiar», me dije a mí misma, solo para saber si necesitaba algo. «No, mi amor», todavía no decía Valeria y su voz tenía ese tono mimoso que usaba con Rodrigo. Pero ya casi. La vieja está cada vez más confundida. El otro día olvidó dónde puso las llaves. Ayer se quejó de que le dolía la cabeza todo el día. Mentiras. Yo no había olvidado ninguna llave, y mi cabeza dolía porque llevaba noches sin dormir, preocupándome por todo esto. Ya hablé con el notario del barrio. Es un viejo amargado. No me quiso ayudar. Pero encontré otro en Insurgentes que dice que puede acelerar los trámites si demostramos que no puede vivir sola. Sí. Mi vida. 8 millones. Imagínate lo que podemos hacer con eso.
Un departamento en Santa Fe, el coche nuevo que querías, esas vacaciones en Europa. 8 millones. El precio de mi vida. El precio de 40 años de trabajo, de amor, de memorias. Rodrigo ya está convencido. Anoche le dije que encontré a tu mamá hablando sola en el jardín, que me preocupa que esté perdiendo la cabeza. Pobrecito, se puso tan triste. Pero es por su bien, ¿no? Los asilos modernos son lindos, tienen jardines, actividades. Estará mejor ahí que sola en esta casa enorme. Me tapé la boca para no gritar, para no subir esas escaleras y encararla, porque necesitaba escuchar más. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. La cena de Navidad, sí, vienen todos. Sus hermanos, sobrinos, toda la familia. Va a ser perfecto. Entre más testigos vean lo frágil que está, mejor para nosotros. Ya sabes, un empujoncito aquí, una confusión allá. Nada grave, solo suficiente para que todos se preocupen y apoyen la idea del asilo. Un empujoncito. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de advertencia. Subí a mi habitación en silencio. Cerré la puerta con seguro, algo que había empezado así a hacer desde que encontré a Valeria revisando mis cosas. Me senté en la cama que había compartido con Héctor durante 40 años y abracé su fotografía. ¿Qué hago, mi amor? Le susurré a la foto. ¿Qué hago? Pero Héctor no podía responder, y yo estaba sola en mi propia casa, siendo casada como presa por la mujer que mi hijo había elegido sobre mí. Socorro tenía razón. Don Esteban tenía razón. Todos tenían razón, pero yo todavía no estaba lista para aceptarlo. Todavía creía que Rodrigo reaccionaría, que me defendería, que recordaría quién lo había criado. Todavía creía en el amor de mi hijo, y esa creencia, esa esperanza tonta, casi me cuesta todo. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Cada vez que veía a Valeria, recordaba su conversación telefónica. Un empujoncito aquí, una confusión allá. Cada vez que Rodrigo me preguntaba cómo estaba, me preguntaba si realmente le importaba, o si solo estaba evaluando qué tan frágil me veía. La Navidad se acercaba, y yo seguía haciendo los preparativos como autómata. Compré los ingredientes para el bacalao, saqué los adornos navideños del desván, limpié la casa de arriba a abajo, aunque cada movimiento me dolía. No físicamente, el dolor estaba más adentro, en ese lugar donde guardamos el amor por nuestros hijos. Valeria me observaba, la sentía como un buitre, esperando a que su presa dejara de moverse. El 23 de diciembre por la noche, Socorro llamó para confirmar que vendría temprano el día siguiente para ayudarme con la cena. ¿Estás segura de hacer esta cena, Carmela? Después de todo lo que me contaste, es Navidad, le respondí. Y sigue siendo mi casa, mi familia. Pero esa noche, la del 24 de diciembre, mi mundo terminó de desmoronarse. Eran las 11 de la noche. Yo no podía dormir. El insomnio se había vuelto mi compañero constante en esos meses. Bajé a la cocina en pantuflas y bata para hacerme un té de tila. Mientras el agua hervía, escuché voces. Venían de la habitación de Rodrigo y Valeria. Su puerta estaba entreabierta. Debí irme. Debí subir a mi cuarto y taparme los oídos. Pero algo me detuvo. Esa misma necesidad de saber la verdad que me había hecho revisar la libreta de Valeria. Esa necesidad de confirmar que todavía existía una pequeña parte del niño que había criado. Me acerqué al pasillo. Desde ahí podía escuchar perfectamente. «Rodrigo, ya no aguanto más», decía Valeria y su voz sonaba cansada. «Esta casa se está cayendo a pedazos. Necesita reparaciones que cuestan una fortuna, y tu mamá se niega a invertir en nada. ¿Es que para ella esta casa es sagrada?», respondió Rodrigo y mi corazón saltó. Tal vez todavía me defendería. Sagrada es vieja y anticuada. Rodrigo, esta propiedad vale más de 8 millones de pesos. 8 millones.
Podríamos venderla y comprar un departamento increíble en Santa Fe, con seguridad, gimnasio, alberca, moderno, cómodo, y nos sobraría dinero para invertir. Ya sé, pero no puedo simplemente echar a mi mamá de su casa. Silencio. Un silencio que me hizo contener la respiración. No tienes que echarla, dijo Valeria y el tono cambió. Se volvió suave, manipulador. Hay lugares hermosos para adultos mayores, mi amor. Residencias con jardines, con enfermeras, con actividades. Lugares donde la gente de su edad puede convivir, hacer amigos, estar acompañada. Un asilo, dijo Rodrigo, y la palabra cayó como una piedra. Una residencia, corrigió Valeria. No es lo mismo. Son lugares bonitos, Rodrigo, y ella estaría mejor ahí que aquí sola. Piénsalo. ¿Qué pasa si se cae en las escaleras? Si se enferma en la madrugada, si se le olvida cerrar la llave del gas. Mi mamá está bien. Tiene 68 años, no 90. Amor, la he visto olvidar cosas. Hablando sola en el jardín, confundida con las fechas. No es culpa de nadie, solo es la edad, pero necesita cuidados que nosotros no podemos darle. Mentiras. Todo eran mentiras. Pero mi hijo, déjame pensarlo, dijo Rodrigo después de un silencio eterno. Y ahí fue cuando algo dentro de mí murió. No dijo, «Estás loca». No dijo, «Jamás haría eso». No dijo, «Es mi madre y se queda en su casa». Dijo, «Déjame pensarlo». Mi hijo estaba considerando meterme a un asilo para quedarse con mi casa. Piénsalo bien, continuó Valeria y escuché el crujir de la cama. Tu mamá vivió su vida, tuvo su matrimonio, crió a su hijo, disfrutó su casa durante 40 años. Ahora nos toca a nosotros. Tenemos derecho a construir nuestro futuro. Y este cascarón viejo no es futuro, Rodrigo. Es pasado. Cascarón viejo. Así llamaba a la casa donde mi esposo murió podando rosas, a la casa donde nacieron los primeros pasos de mi hijo, a las paredes que pintamos juntos, a los pisos que elegimos con tanto cuidado. Tiene razón en que ya no puede mantener esto sola, admitió Rodrigo y con esas palabras firmó mi sentencia. Retrocedí del pasillo, mis piernas temblaban. Llegué a mi habitación sin saber cómo. Cerré la puerta y ahí, sola en la oscuridad, abracé la fotografía de mi boda con Héctor. Tenía 26 años en esa foto. Héctor 28. Nos veíamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Él me había prometido cuidarme siempre. Habíamos construido esta vida juntos. Sudor, lágrimas, sacrificios. Vendimos todo para comprar este terreno. Vivimos en una construcción sin terminar durante 3 años. Comimos frijoles y tortillas durante meses para poder pagar los materiales. Y habíamos tenido un hijo al que amamos con cada fibra de nuestro ser. Un hijo por el que Héctor trabajaba turnos dobles mientras yo vendía tamales de madrugada. Un hijo que pagó su carrera de arquitecto porque yo cosía y bordaba vestidos para quinceañeras. Un hijo que tuvo todo lo que nosotros nunca tuvimos. Ese mismo hijo ahora estaba en la habitación de al lado, considerando encerrarme en un asilo para vender mi casa y comprarse un departamento en Santa Fe. Lloré esa noche como no había llorado desde la muerte de Héctor. Lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada para que no me escucharan. Lloré por la ingenuidad de creer que el amor de madre era correspondido. Lloré por cada sacrificio que hice pensando que importaba. Lloré porque mi hijo me veía como un obstáculo, no como su madre. Pero entre las lágrimas algo empezó a crecer. No era tristeza, era algo más caliente, más oscuro, más poderoso. Era rabia. Rabia porque había permitido que esto llegara tan lejos. Rabia porque me había hecho pequeña en mi propia casa. Rabia porque había aceptado insultos, robos, desprecios. Todo por mantener la paz con un hijo que no me valoraba. Me levanté de la cama. Me miré en el espejo del tocador. Tenía los ojos rojos, el pelo despeinado, la bata arrugada.
Me veía vieja, cansada, vencida. No susurré a mi reflejo. Ya no. Abrí el cajón secreto de mi tocador, el que Héctor me había instalado para guardar documentos importantes. Saqué todo: escrituras de la casa, pólizas de seguro, certificados de inversión, el testamento, y encontré algo más: una carta escrita con la letra de Héctor, fechada 2 semanas antes de su muerte. Mi Carmela, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que esta casa es tuya, solo tuya. La puse a tu nombre porque confío en ti, no en nadie más. Si alguien intenta sacarte de aquí, si alguien intenta hacerte sentir que no perteneces a tu propio hogar, defiéndete. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Eres más fuerte de lo que crees. Te amo siempre, Héctor. Leí la carta 3 veces. Con cada lectura sentía cómo la rabia se convertía en determinación. En claridad, en propósito, Héctor tenía razón. Yo era más fuerte de lo que creía. Y esa Nochebuena, durante la cena que yo misma preparé con mi familia como testigo, Valeria me daría la oportunidad perfecta para demostrarlo. La mañana del 25 de diciembre amaneció clara, demasiado clara para lo que se venía. Me levanté a las 5, como siempre lo hacía en Navidad. Puse el bacalao a remojar. Preparé el relleno para el pavo. Hice el arroz rojo con pasitas y almendras, la receta de mi madre. Corté las verduras para la ensalada navideña. Todo lo hice sola. Valeria apareció a las 11, ya maquillada y peinada, con un vestido rojo entallado que dejaba poco a la imaginación. «Ay, suegrita, ¿por qué no me despertaste? Te hubiera ayudado», dijo mientras se servía café. Mentira, nunca me ayudaba. Ni siquiera sabía dónde guardaba las ollas. Rodrigo bajó media hora después en pants con cara de cruda. Se había quedado hasta tarde viendo películas. Dijo: «No me dio los buenos días». Solo preguntó si ya estaba el café. La familia empezó a llegar a las 3 de la tarde. Primero Socorro, gracias a Dios, con sus famosos buñuelos y chocolate de agua. Después mi hermano Ernesto con su esposa Beatriz y sus 3 hijos ya adultos. Luego, mi hermana Refugio con su familia. En total éramos 14 personas en el comedor. Mi comedor con el mantel que bordé hace 20 años, con la vajilla de Talavera que Héctor me regaló en nuestro aniversario número 15. Con las copas de cristal cortado que heredé de mi abuela. Todo estaba perfecto. La mesa se veía hermosa. El olor a pavo y ponche de frutas llenaba la casa. Los niños correteaban por el jardín. Era Navidad. Debería haber sido un día feliz. Valeria se sentó junto a Rodrigo del lado izquierdo de la mesa. Socorro estaba a mi derecha. Yo me disponía a sentarme en mi lugar de siempre junto a la ventana del árbol de limón cuando Valeria se levantó de golpe. «Espera», dijo en voz alta. Todos voltearon a verla. Esa silla no. Me quedé congelada con la mano en el respaldo de mi silla. «Perdón». Valeria señaló la silla vacía junto a la cabecera, la silla donde siempre se sentaba Héctor. Nadie se había sentado ahí en 5 años. Era un acuerdo tácito, una forma de honrar su memoria. «Esa silla», dijo Valeria y su voz sonaba extrañamente aguda. «Esa silla tiene el recuerdo de mi suegra. No puedes sentarte ahí como si nada». El silencio cayó sobre la mesa como un manto pesado. Todos nos miraban. A ella, a mí esperando. «Valeria», dije despacio tratando de mantener la calma. «Esa es la silla de Héctor, mi esposo. Y yo no me estoy sentando ahí, me estoy sentando en mi silla, la de siempre». Pero ella no escuchaba, o no quería escuchar. Tenía los ojos brillantes, la mandíbula tensa, como si toda la actuación de meses hubiera llegado a su clímax, como si este fuera el momento para el que había estado ensayando. «¡No!», gritó. «Esa silla es sagrada, levántate de ahí». Y entonces lo hizo.
Me empujó sus 2 manos contra mi pecho, fuerte, sin aviso. Tengo 68 años. Mis huesos ya no son los de antes, mis reflejos tampoco. No tuve tiempo de agarrarme de nada, solo sentí el impacto, el desequilibrio, y luego el piso. El golpe fue seco, horrible. Mi cadera derecha se estrelló contra los mosaicos verdes que Héctor y yo instalamos en 1987. El dolor me atravesó como un rayo. Por un segundo pude respirar. El mundo se quedó en silencio. Luego todo explotó. «¡Carmela!», gritó Socorro, levantándose de inmediato. Sus manos me alcanzaban, intentaban ayudarme a levantarme. «¿Qué le hiciste?», rugió Ernesto, poniéndose de pie con tanta fuerza que su silla cayó hacia atrás. «Está loca», chilló mi sobrina Daniela y vi el brillo de su celular. Estaba grabando. Por supuesto que estaba grabando. Todo es contenido ahora, pero lo que más dolió, lo que me destrozó por completo, fue el silencio de Rodrigo. Mi hijo estaba sentado con el tenedor a medio camino hacia la boca. Me miraba ahí tirada en el suelo con mi falda beige arrugada, con mi blusa blanca manchada de salsa, con mi dignidad hecha a pedazos y no se movía. «Rodrigo», susurré, y mi voz salió rota. «Hijo». Él bajó el tenedor lentamente. «Mamá, no te pongas dramática», dijo, y las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho herido. Valeria no quiso. No terminó la frase. No la defendió completamente, pero tampoco me defendió a mí. Valeria seguía de pie, respirando agitadamente, con las manos todavía extendidas del empujón. Su vestido rojo parecía más brillante bajo las luces navideñas. Parecía una reina en su castillo conquistado. «Esa silla tiene el recuerdo de tu padre», me gritó, aunque ahora su voz temblaba un poco. «No puedes faltarle el respeto sentándote ahí y ahí, tirada en el piso de mi propia casa, con mi familia mirándome como si fuera una extraña, con mi hijo eligiendo no elegirme. Entendí algo fundamental. Esto no era un accidente. Esto no era un arranque de emoción navideña. Esto era teatro. Teatro cuidadosamente planeado para que toda mi familia me viera como lo que Valeria quería que vieran. Una vieja confundida que causaba problemas. Una mujer frágil que no podía cuidarse sola. Un empujoncito aquí. Una confusión allá. Sus palabras de aquella llamada telefónica resonaron en mi cabeza con perfecta claridad. Socorro me ayudó a levantarme. Sentí el dolor agudo en la cadera, pero me negué a dejar que se notara. Me sacudí la falda, me alicé el pelo, me paré derecha y sonreí. Esa sonrisa debe haber sido aterradora, porque vi cómo Valeria retrocedía un paso. «Tienes razón», le dije con voz clara y firme. «Esta silla es sagrada. Es la silla donde mi esposo se sentaba, donde él bendecía esta mesa, donde él hablaba de familia y respeto. Pero Héctor murió hace 5 años y yo soy su viuda, la dueña de esta casa, la que preparó esta comida, la que los invitó a todos». Caminé lentamente alrededor de la mesa. Cada paso dolía, pero no importaba. Todos me miraban. Cada par de ojos en esa habitación estaba fijo en mí. «Así que siéntate tú si quieres, Valeria», continué. «Total, ya decidiste apropiarte de todo lo demás. Mi collar, mis joyas, mis espacios. ¿Por qué no la silla también?». El silencio ahora era diferente. Denso, incómodo. Vi cómo mis hermanos se miraban entre sí, cómo Beatriz abría la boca sorprendida, cómo los sobrinos guardaban sus celulares. Me senté en mi silla, no en la de Héctor, en la mía. La de siempre. Y seguí cenando porque lo que nadie en esa mesa sabía era que yo ya había tomado una decisión. Y esa misma noche, mientras todos dormían, yo pondría en marcha un plan que cambiaría todo para siempre. La cena terminó en un silencio espeso. Algunos intentaron hacer conversación sobre el clima, sobre los regalos, sobre cualquier cosa que no fuera el elefante gigante en la sala, que mi nuera acababa de empujarme al suelo frente a toda la familia, y mi hijo no había hecho nada para defenderme.
Socorro se quedó hasta tarde ayudándome a recoger. Valeria había subido a su habitación inmediatamente después del postre, alegando jaqueca. Rodrigo la siguió como perro faldero. Mis hermanos se fueron con abrazos incómodos y miradas de lástima que me quemaban más que cualquier insulto. «Carmela, ven a quedarte conmigo esta noche», me suplicó Socorro mientras lavábamos platos. «No te quedes aquí con esa víbora». «Esta es mi casa», le respondí, y mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «No me voy a ningún lado». Socorro me abrazó fuerte antes de irse. «Ten cuidado, hermana. Esa mujer es peligrosa». «Lo sé», pensé, pero ella no sabe lo peligrosa que puedo ser yo. A las 11 de la noche, la casa estaba en silencio. Escuché la puerta de la habitación de Rodrigo y Valeria cerrarse. Las luces del pasillo se apagaron. Esperé una hora más sentada en mi cama, contando cada minuto en el reloj de pared que había pertenecido a mi madre. A medianoche bajé las escaleras descalza. Cada escalón crujía como si me delatara, pero continué. La cadera me dolía horrores del golpe, pero el dolor físico era nada comparado con lo que ardía en mi pecho. El estudio de Héctor estaba en la planta baja, al fondo del pasillo. Nadie iba ahí. Valeria lo había revisado brevemente cuando se mudaron, pero como no encontró nada valioso a simple vista, lo había dejado en paz. Puros papeles viejos y libros aburridos le había dicho a Rodrigo. Pero ella no conocía los secretos de esa habitación. Yo sí. Cerré la puerta con seguro y encendí solo la lámpara del escritorio. La luz amarillenta iluminó las paredes forradas de madera, los estantes llenos de libros de ingeniería, la foto de nuestra boda colgada sobre el archívero metálico. Fui directo al escritorio. El cajón principal tenía un seguro que parecía ordinario, pero Héctor me había enseñado el truco. Había que presionar una esquina específica mientras jalabas. O no habría. Había sido su forma de mantener documentos importantes protegidos. Presioné, jalé, el cajón se dio, adentro estaba todo. Las escrituras de la casa con mi nombre en letras grandes y claras. Carmela Suárez, viuda de Montoya. Propietaria única. Las pólizas de seguro de vida que Héctor había sacado, 450.000 pesos, que yo ni siquiera sabía que existían. Certificados de inversión en setes por 320.000 pesos más. Una cuenta de ahorro en Banamex con 180.000 pesos. Mi esposo me había dejado casi 1 millón de pesos entre seguros e inversiones, y yo viviendo con ansiedad, preguntándome si podría mantener la casa con mi pensión de 600-800 pesos al mes. Pero lo que más me impactó fue la carta escrita a mano, fechada 2 semanas antes de su muerte. La misma que había encontrado días atrás, pero ahora la leí con otros ojos. Carmela, esta casa es tuya. Nadie más. Si alguien intenta sacarte, si alguien intenta hacerte creer que no puedes sola, defiéndete. Eres más fuerte de lo que crees. Las lágrimas me quemaban, pero no de tristeza, de determinación. Seguí revisando. Encontré el testamento actualizado que Héctor había hecho con don Esteban. Todo estaba clarísimo. La casa para mí, las inversiones para mí. Rodrigo heredaría solo una propiedad pequeña en Puebla que Héctor había comprado años atrás, valuada en aproximadamente 900.000 pesos. Buena cantidad, pero nada comparado con los 8 millones de la casa de Coyoacán. Y había una cláusula específica que me heló la sangre. Si mi esposa Carmela Suárez no puede o no desea conservar la propiedad principal, esta será donada a una fundación para mujeres mayores en situación vulnerable. Bajo ninguna circunstancia será heredada directamente por mi hijo Rodrigo Montoya Suárez. Héctor lo había sabido. De alguna manera había anticipado esto. Había protegido su casa, nuestro legado, de las garras de cualquiera que quisiera aprovecharse. Pero había algo más. En el cajón inferior
Envuelto en una bolsa plástica, estaba el celular viejo de Héctor, el que usaba antes de cambiar de modelo, un año antes de morir. Yo había guardado ahí todos sus aparatos viejos, incapaz de tirarlos. Eran pedazos de él. Lo saqué. Todavía tenía batería. Héctor siempre fue cuidadoso con cargar todo antes de guardarlo. Encendió lentamente la pantalla iluminándose con la foto de nosotros en Acapulco. Conocía la contraseña. 1508, la fecha de nuestro aniversario. El teléfono abrió. Empecé a revisar mensajes, conversaciones con Rodrigo de 4 años atrás, y ahí estaba todo. Papá, Valeria quiere que invirtamos en un negocio. Necesitamos 300.000 pesos. ¿Me podrías prestar? Hijo, no tengo esa cantidad líquida ahora. ¿De qué negocio hablas? Un restaurante con sus primos es muy buena inversión. Rodrigo, ten cuidado. Negocios con familia suelen salir mal y 300.000 pesos es mucho dinero. Siempre eres tan negativo. Valeria sabe lo que hace. Seguí leyendo. Mensajes de meses después. Papá, el negocio no funcionó. Perdimos todo. Valeria está muy molesta. Lo siento, hijo. ¿Qué pasó? Sus primos resultaron ser unos rateros. Se quedaron con el dinero. Valeria dice que es mi culpa por no investigar bien. Rodrigo, tú eres responsable de tus decisiones, ¿no? Valeria, ¿de dónde sacaron esos 300.000 pesos? De mi ahorro y de algunas tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito, hijo. Eso es peligroso. Más mensajes estos de 2 años atrás. Papá, ¿cuánto vale la casa de Coyoacán? Valeria pregunta. ¿Por qué pregunta eso? Solo curiosidad. Dice que deberías venderla y comprarte algo más pequeño, más fácil de mantener. Rodrigo, esa casa es mía y de tu madre. Trabajamos 40 años para pagarla. No se vende. Y dile a Valeria que no se meta en asuntos que no le incumben. No te pongas así. Solo era una sugerencia. Cuando yo muera, esa casa será de tu madre. Solo de tu madre. Ella decidirá qué hacer con ella. ¿Entendido? Sí, papá. Pero el mensaje más revelador estaba fechado 3 semanas antes de la muerte de Héctor. Rodrigo, actualicé mi testamento con don Esteban. Tu madre está protegida. La casa, las inversiones, todo. Si algo me pasa, cuida a tu mamá. Cuida a tu mamá, no a la herencia. Ella te dio todo, no lo olvides. Está bien, papá. Descansa, descansa. Como si mi hijo supiera que Héctor estaba cansado, como si hubiera anticipado algo. Cerré el teléfono con manos temblorosas. Con la ayuda de mi hermano Ernesto, quien había soltado los cubiertos con un estruendo para correr a mi lado, me puse de pie lentamente, ignorando el dolor punzante en mi cadera y el ardor en las manos por el impacto contra el mosaico, sintiendo cómo en ese ascenso físico también se elevaba una muralla de hielo alrededor de mi corazón, que clausuraba para siempre la entrada al perdón incondicional. La sala estaba sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el zumbido de la nevera y la respiración agitada de Valeria, quien seguía de pie junto a la silla de la discordia con los puños cerrados. Pero mi mirada no buscó la de ella, sino la de Rodrigo, mi hijo, quien permanecía sentado, pálido y estático, incapaz de levantar los ojos del plato, confirmando con su cobardía que el hombre que Héctor y yo habíamos criado se había diluido en la sombra de la mujer que ahora gobernaba su voluntad. Sin decir una palabra, caminé cojeando hasta la mesita de entrada donde Rodrigo había dejado su celular cargando. Ese aparato que él creía seguro por su contraseña, sin saber que yo había visto sus dedos marcar el patrón 1000 veces. Y regresé al comedor, lanzando el teléfono sobre la mesa con un golpe seco que hizo tintinear las copas de cristal. Antes de que alguien más se atreva a decirme dónde puedo, o no, sentarme en la casa que yo construí ladrillo a ladrillo, comencé con una voz que, para sorpresa de todos, no temblaba por el llanto, sino que vibraba con la autoridad de una matriarca despierta. Vamos a leer lo que la gente importante dice
cuando cree que la vieja no escucha. Desbloqueé la pantalla ante el horror de Rodrigo, quien intentó levantarse, pero fue detenido por la mano firme de mi hermano en su hombro, y procedí a leer en voz alta, con una dicción clara y letal, la cadena de mensajes que había descubierto esa mañana. Las burlas de Valeria sobre mi ropa, las quejas de Rodrigo sobre mis consejos anticuados, la confesión de la pérdida de los 300.000 pesos en un negocio fantasma con los primos de ella, y la cereza del pastel, el plan detallado para venderme la idea de que la casa de Coyoacán era demasiado grande para mí y que debía mudarme a un departamento alquilado para que ellos pudieran capitalizar mi patrimonio y pagar sus deudas de tarjetas de crédito. Valeria intentó interrumpirme gritando que era privado, pero yo levanté la voz, ahogando la suya. Lo que es privado es mi dinero, Valeria, ese que tú gastaste en viajes fingiendo éxito. Lo que es privado es la conversación que Héctor tuvo con Rodrigo 3 semanas antes de morir, esa que mi hijo convenientemente olvidó, donde su padre le advertía que si algo me pasaba, él respondería, y donde le confirmó que el testamento estaba blindado. Miré a Rodrigo, quien lloraba silenciosamente. Tu padre sabía que eras débil, hijo. Por eso, la semana antes de su infarto, fuimos con el notario Esteban y constituimos un usufructo vitalicio sobre esta propiedad y todas las inversiones. Esta casa no es tu herencia futura, es mi fortaleza presente. Y legalmente, tú no eres más que un invitado que acaba de perder su invitación. Me giré hacia Valeria, que había perdido su color rojo de furia para pasar a un blanco de terror financiero. Esa silla, le dije señalando la cabecera, no es de tu madre, ni de la mía. Es la silla de la dueña de esta casa. Y esa dueña te da 10 minutos para que subas, hagas tus maletas y saques tu energía moderna de mi hogar. Porque si amaneces aquí, la denuncia por agresión física y violencia patrimonial que mi abogado ya tiene redactada se presentará a primera hora. Rodrigo intentó suplicar, balbuceando, «Mamá, es Navidad», pero yo lo corté con la frialdad de un bisturí. La Navidad es para la familia, Rodrigo, y tú acabas de demostrar que solo eres un conocido con mi apellido. Lárguense. Los vi subir las escaleras entre gritos y recriminaciones mutuas, arrastrando maletas y dignidad por el suelo. Y cuando finalmente la puerta principal se cerró tras ellos, devolviendo la paz a mi santuario, me alisé la falda, caminé hacia la cabecera de la mesa, retiré el plato de Valeria y me senté en mi lugar, en mi silla, y levanté mi copa hacia mi hermano Ernesto y mi cuñada, quienes me miraban con un respeto renovado, brindando en silencio por Héctor, que incluso desde el más allá me había dado las armas para defenderme, sabiendo que esa noche, aunque mi cadera dolía, mi alma estaba intacta y mi casa, por fin, volvía a ser mía.